Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional del Conocimiento para la Prevención de Riesgos Locativos, con la temática titulada Sesión 1, Generalidades de Seguridad en Bodegas de Almacenamiento. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuestas a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto líder de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial, especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo OSHA y NIOSH. Quien nos acompañará durante esta sesión, ingeniero Patarroyo, muy buenas tardes, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenido. Hola, muchas gracias. Bienvenidos todos. Qué emoción estar nuevamente en este 2025, nuevamente disfrutando de su compañía y de su participación. Como lo menciona Paola, estamos iniciando hoy nuestra Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Condiciones Locativas. Hoy hemos preparado un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre las generalidades de seguridad en bodegas de almacenamiento. Vamos a ver, o vamos a repasar más bien cuáles son esos aspectos que configuran riesgo, dónde se generan los riesgos en las bodegas de almacenamiento, y también vamos a tener espacio para revisar algunas medidas preventivas de acuerdo a esos riesgos generados. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Los dejo como de costumbre con Paola para hacer el sondeo inicial. Paola, vamos. Muchas gracias, ingeniero. Así es. Iniciaremos con el sondeo. Les recordamos que realizaremos dos sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo conocer los conocimientos previos de los participantes y el segundo, medir lo aprendido. Comencemos con la primera pregunta. Para proteger una estantería de golpes se requiere A. Protectores en parales. B. Capacitación a operadores de montacargas. C. Las respuestas A y B son correctas. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Protectores en parales, 18%. B. Capacitación a operadores de montacargas, 5%. C. Las respuestas A y B son correctas, 77%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. ¿Los riesgos en las bodegas se generan desde el diseño de un almacén? A, sí, B, no. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. ¿Los riesgos en las bodegas se generan desde el diseño de un almacén? A, sí, 83%, B, no, 17%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. El apilado de materiales es una técnica de almacenamiento usada para evitar accidentes. A, sí, B, no. 15 segundos para conocer sus respuestas. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta.
A sí 67%, B no 33%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el ingeniero Patarroyo. Bueno, Paola, muchas gracias. Aquí estaba tomando atenta nota de las respuestas. Me causó curiosidad la última pregunta, si el apilado de materiales es usado para evitar accidentes, y la gran mayoría respondieron que sí. Pues en realidad el apilado de materiales es una técnica de almacenamiento, es una manera como se pueden almacenar los materiales. No necesariamente se realiza para evitar accidentes, sino se realiza para, de acuerdo a las necesidades de almacenamiento y a los recursos que tengamos disponibles para almacenar. Porque obviamente, pues cualquier técnica de almacenamiento que realicemos, pues debe ser utilizada para evitar accidentes. Debemos partir de la base, que todo lo debemos hacer enfocados en evitar accidentes. Pero el apilado de materiales como técnica de almacenamiento, pues no es para evitar el accidente, es una técnica utilizada que debe utilizar recursos, que debe utilizar metodologías, que debe utilizar estrategias para evitar accidentes, pero como tal, pues no es una técnica que uno escoja una u otra para evitar los accidentes. Es una técnica que obviamente con las adecuadas condiciones de seguridad, pues evita los accidentes. Es muy importante, como lo decía Paola, este sondeo inicial nos ayuda a poder determinar con qué conocimiento llegan al inicio de la acción educativa y también con qué conocimientos salen al final de la acción educativa, pero también, como los he mencionado en otras oportunidades, también nos sirve bastante para poder identificar, de acuerdo a los objetivos que nos planteamos en la acción educativa, donde hay un conocimiento más claro de los temas y donde debemos ir de pronto un poco más lento. Los invito a que en la medida que tengan inquietudes, preguntas, comentarios, observaciones, experiencias que quieran compartir, o si no están de acuerdo con alguno de los conceptos que aquí planteamos, pues en el chat de preguntas está abierto para que puedan ustedes compartir. Nos interesa sus comentarios, nos interesan sus opiniones, y aquí pues en la medida de lo posible, actualmente estamos alrededor de 310 personas, en la medida de lo posible pues vamos a estar compartiendo esa comunicación que ustedes nos van dando. Bueno, sin más preámbulo, el objetivo general que nos planteamos hoy es comunicar los aspectos fundamentales de seguridad en bodegas de almacenamiento. Entonces vamos a hacer un recorrido en estos aspectos de seguridad, vamos a hacer un recorrido por los riesgos y por las medidas de prevención para las bodegas de almacenamiento. Para el cumplimiento de este objetivo general, pues nos hemos planteado 4 objetivos específicos. El cuarto de ellos, pues, es hacer la socialización del conocimiento, es hacer nuevamente el sondeo que acabamos de realizar, ya con una retroalimentación para que quede totalmente claro. Pues en el caso, en el día de hoy, pues las respuestas que se formularon, las respuestas que se plantearon, tuvieron porcentajes superiores al 80%. La única fue aquella tercera pregunta, si el apilado en el almacenamiento es una técnica de seguridad o es una técnica que se utiliza para evitar accidentes. Pues espero poder más adelante que quede esta información clara, que no se hace para evitar accidentes, se hace como técnica de acuerdo a los recursos que tengamos disponibles. Ahí, digamos, es la única donde de pronto se requiere algún tipo de aclaración. En las otras 2 preguntas, pues los porcentajes están por encima del 83%. Bueno, en si se debe proteger, parar o capacitar, hay un 77%, pero sí hay una gran mayoría que opinan al respecto. Ya estamos llegando a las 350 personas, entonces bienvenidos. Les recuerdo, el chat de preguntas está abierto para que cuando ustedes quieran formular alguna inquietud, algún comentario, alguna observación, bienvenidos. ¿Qué otros objetivos tenemos en la tarde de hoy? Vamos a hacer la definición de una bodega de almacenamiento. No hay una definición en seguridad y salud del trabajo, una norma, una resolución que me reglamente los aspectos
de seguridad y salud en el trabajo. Por allá hay algunos aspectos en la resolución 2400 del 79 sobre manejo de materiales, sobre almacenamiento en recipientes, sobre almacenamiento de gases, pero bodegas generales de almacenamiento no tengo como esa definición. Además, pues sí hay algunos aspectos que se reglamentan en condiciones locativas, de señalización, de demarcación de áreas, pero algo específico no existe, pero pues aquí vamos a sacar una definición técnica de lo que es una bodega de almacenamiento. Vamos a repasar aspectos técnicos de seguridad en bodegas de almacenamiento, mirando con el tercer objetivo, establecer las fuentes de riesgo para las bodegas de almacenamiento, que me puede generar un accidente, que me puede generar una condición, una situación que puede llegar a lesionar a un trabajador, y asimismo pues vamos a revisar las medidas preventivas. Entonces, a través de estos objetivos vamos a mirar cuáles son esos aspectos fundamentales de seguridad en las bodegas de almacenamiento. Bueno, empecemos con la definición. Les comentaba que no existe una definición legal de bodega de almacenamiento en las normas de seguridad y salud en el trabajo, así como en otras normas me definen lo que es trabajo en espacios confinados, lo que es trabajo en alturas, lo que es trabajo en redes eléctricas. No tenemos aquí una definición que me diga una bodega de almacenamiento es un espacio físico, bidimensional, tridimensional, donde se guardan mercancías, donde hay tránsito de montacargas, de carretillas, donde hay estructuras, anaqueles, etcétera. No hay una definición legal como tal, pero podemos mirar técnicamente, de acuerdo a lo que nos traen diferentes documentos técnicos, una definición aproximada de lo que es una bodega de almacenamiento. Y podemos decir que ese espacio físico, un área o un depósito temporal en el que van a permanecer las mercancías hasta que sean enviadas al cliente. Digamos que aquí podría uno decir, bueno, pero eso es una bodega de almacenamiento de producto que ya está elaborado, que ya está procesado y que va para el cliente. Pero digamos que bodegas de almacenamiento es ese espacio, como lo dice a continuación la definición, que está destinado al almacenaje de productos, y para que pueda darse con éxito ese almacenamiento de productos, cuando hablamos con éxito, es en términos no solamente de eficiencia, de efectividad, de eficacia de los procesos que están allí, sino también de seguridad, es decir, de condiciones de seguridad, que no existan accidentes. Y para que pueda darse ese éxito, entendiendo el éxito, además de la eficiencia en el proceso, que no existan accidentes, pues debe cumplir con una serie de requisitos que son esas medidas preventivas que vamos a revisar acá. Entonces, más allá de que es ese espacio temporal de depósito de materiales hasta que sean enviados al cliente, pues también hay bodegas de almacenamiento de materiales, de materia prima, de producto que va a ingresar a un proceso productivo, y también pueden haber bodegas de almacenamiento de elementos que están en proceso. Ahora, hay que tener también claro que hoy día, qué materiales, hoy día o en cualquier proceso, en términos generales, qué tipo de elementos materiales se almacenan. Y si nos vamos a la respuesta corta, es de todo. Almacenamos materias primas, almacenamos material en proceso, almacenamos producto terminado, almacenamos alimentos, almacenamos residuos. Entonces, esto es para de pronto buscar un concepto un poco más amplio, y no como lo encuentra uno simplemente en la literatura de las mercancías hasta que sean enviadas al cliente. Porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de un almacenamiento de residuos, pues eso no se envía a un cliente, se envía a algún sitio para una exposición final. Entonces, la idea es que nos enfoquemos que lo que vamos a revisar hoy, los conceptos que vamos a revisar hoy, son aquellos que están orientados a una bodega convencional en un proceso de manufactura. Una bodega donde existe ese espacio físico y en su interior se instalan estructuras que consisten en parales con ángulo ranurado y travesaños que están orientados allí para depositar materiales. Vamos a contextualizar sobre ese tipo de bodegas, pues porque tipos de almacenamiento pueden existir
un sinnúmero. Tipos de almacenamiento dependen mucho de los materiales que se deben almacenar, y los materiales que se deben almacenar o que se podrían almacenar, como les dice, puede ser de todo. Uno podría hacer una clasificación de diferentes tipos. Una clasificación muy general podría decir: almacenamos materiales de acuerdo a los estados como se manifiestan los materiales en la naturaleza. Entonces tenemos almacenamiento de sólidos, líquidos, gaseosos. Tenemos almacenamiento de mercancías o materiales peligrosas, de sustancias explosivas, de inflamables, de residuos, de alimentos. Entonces hay una serie de almacenamientos que no alcanzaríamos a abordarlos aquí por el tiempo. Por eso les digo, vamos a enfocarnos en un almacén, una bodega típica en un proceso de manufactura. Ok. Bueno, empecemos mirando las fuentes generadoras de riesgo. ¿Dónde pueden estar los riesgos o dónde se pueden generar los riesgos en una bodega de este tipo? He querido como sintetizar las fuentes generadoras del riesgo. Y esas fuentes generadoras del riesgo podríamos indicar que hay riesgos generados en el diseño, y por ahí va una de las preguntas, y que el porcentaje estuvo como por encima del 80%, como el 83%, y no solamente en el diseño, en todo lo que se configura antes de instalar una estructura o una bodega de almacenamiento. Entonces está el diseño, y en el diseño están las especificaciones. Cuando se concibe un espacio donde es necesario almacenar algún tipo de materiales y productos, pues ahí empezamos con el diseño y las especificaciones. En la fabricación, los materiales con los que se está fabricado, el tipo de fabricación, el tipo de configuración que tiene la bodega de almacenamiento, y en el montaje de las estanterías. Entonces, esa fuente generadora del riesgo va desde ese mismo origen, desde ese mismo nacimiento del proyecto de bodega de almacenamiento, porque de acuerdo a cómo se configure, eso es lo que vamos a tener allá en la práctica, en ese espacio físico donde vamos a almacenar materiales. Y si se cometen errores en este diseño, y ahorita vamos a ver cuáles podrían ser esos errores, si se sigue una norma técnica, si se sigue una norma técnica parcialmente, si se hacen cambios, si no se consideran los materiales, si no se considera el espacio físico que tenemos disponible, etcétera. Bueno, ahorita vamos a ver esos elementos. Allí está la generación de riesgos después para la operación. En segundo lugar, vemos los riesgos durante la realización de las labores en bodegas con estanterías. Entonces, allí ya hay una interacción de trabajadores, de equipos de carga, de materiales, de tránsito, es decir, de proceso como tal, una serie de labores que se hacen en el interior de la bodega de almacenamiento, y en ese día a día y en esa interacción de personas, vehículos, materiales, etcétera, pues también se generan unos riesgos adicionales. Y vamos a contemplar también esto entonces en cuanto a las bodegas clásicas que les estoy mencionando, esas que consisten en estructuras, en racks, en estanterías, en estructura metálica de parales en ángulo ranurado con travesaños, pero también vamos a considerar y vamos a dejar un espacio para esos riesgos que se pueden presentar durante la realización de labores en bodegas con apilado de materiales. Digamos que ese apilado de materiales, uno define ese apilado de materiales como colocar ordenadamente un objeto sobre otro. Y en el caso de las bodegas de almacenamiento, si tenemos las estivas, si tenemos los materiales que van a ir en cada celda en una estantería, pues allí hay un apilado de materiales. En cada estiva hay un apilado de materiales, se puede presentar, pero también es técnicamente válido hacer almacenamiento únicamente apilando materiales sin necesidad de tener una estructura. Entonces, eso es lo que vamos a revisar, de cómo se generan esos riesgos durante la realización de las labores en bodega con apilado de materiales.
Miremos el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Los riesgos originados en el diseño, especificación, fabricación y montaje de la estantería. Cuando se está concibiendo la estantería, cuando se está concibiendo la estructura, ¿cuáles son los riesgos que se pueden generar? Pues los riesgos están en primer lugar en la aplicación de una norma técnica de diseño inadecuada. Estamos haciendo un diseño de una estructura que va a tener una resistencia esperada, una resistencia demandada por los materiales que allí van a ser cargados, con una configuración de altura de celdas, de espacio entre parales, de altura al techo de la estructura, y pues todo eso debe obedecer a una norma técnica que me permita establecer cuáles son las características de diseño que debo seguir para poder garantizar que la carga allí almacenada va a estar estable, va a estar protegida y va a evitar accidentes o no va a ser una generadora de accidentes. Si se aplica una norma técnica que no es la correspondiente a los materiales que voy a utilizar, a la capacidad de carga que requiero, pues ahí voy a tener inconvenientes. En segundo lugar, escojo la norma técnica que es la que me da la garantía, la resistencia o una norma técnica validada, reconocida, con todos los elementos técnicos que me pueden garantizar la construcción de una estantería con condiciones de seguridad en cuanto a su desempeño y en cuanto a la seguridad. Pero resulta que la empiezo a aplicar deficientemente. Entonces la norma técnica me da una exigencia de alturas, de ancho entre parales, me da una exigencia de materiales, me da una exigencia de dimensiones de los materiales, de espesores, de tipo de materiales, y empiezo como a utilizar esto como que sí me parece, esto como que sí es muy costoso, pero esto lo puedo reemplazar así. Empiezo a hacerle algunas personalizaciones, por llamarlo de alguna manera. Entonces ahí estoy haciendo una aplicación deficiente de la norma técnica. Y ahí pues es una fuente que origina riesgo desde el diseño. También está la mala definición de las dimensiones y peso de los materiales. La estantería, cuando se diseña, está con unas especificaciones concretas, con unas especificaciones que me indican cuáles son las dimensiones de los materiales que voy allí a almacenar y cuál es el peso de ese material allí almacenado. Si no tengo esas condiciones para el diseño, no tengo esas características, pues seguramente allí va a haber un riesgo porque o las dimensiones van a ser menores o van a ser sobredimensionadas o el peso va a ser sobredimensionado y seguramente puedo exponerme a un colapso de la estructura. También es importante considerar las características de la edificación, el espacio, la estructura, el edificio donde se va a instalar esa estructura metálica, las dimensiones, si es un espacio cuadrado, rectangular, con ángulos, cuáles son esas dimensiones útiles de trabajo. Lo mismo el tipo de suelo, la resistencia, las características del suelo, las características del ambiente, si es a la intemperie, si hay viento, las capacidad de carga de la estructura, de la edificación, porque podemos diseñar una estructura metálica de almacenamiento, una estantería, que me dé una resistencia o una capacidad de carga suficiente, pero de pronto la capacidad de la edificación, la capacidad del suelo, de la edificación, de la placa donde se va a colocar la estantería, no va a dar para esa capacidad de carga, entonces es muy importante conocerlo. La ubicación geográfica y las características geodinámicas, dónde va a estar ubicado, el tipo de suelo, si es una zona sísmica, esas condiciones y esas características, si hay circulación de vientos, si puede haber exposición a vientos que de pronto puedan afectar la dinámica de la estructura, es muy importante también conocerlo. Los cambios en la configuración de la estantería, si está habilitada o hay una posibilidad de hacer cambios en la configuración de la estantería. Cada cambio en la configuración de la estantería puede dar como resultado
cambios en las capacidades de carga de esa estructura, puede dar cambios en las dimensiones, cambios en los tamaños de los materiales que allí van a estar almacenados y en la capacidad que tiene de recibir carga. Entonces, eso también hay que considerarlo en el diseño de la estructura. Otra fuente generadora de riesgo en el diseño es la sobrecarga de la estantería. Hay que contemplar esos factores de seguridad, y los factores de seguridad deben incluir no solamente la carga recibida o la carga esperada, sino la carga o el peso intrínseco de los materiales. Es decir, la misma estructura tiene una capacidad, un peso que ella misma se tiene que soportar, y adicionalmente tiene que recibir más carga. Entonces, hay que contemplar estos elementos con un factor de seguridad adicional para evitar esa sobrecarga de la estantería, y eso es donde se contempla en el diseño y en las especificaciones de la estantería. Hay que contemplar que el montaje o el desmontaje de las estanterías debe ser por personas competentes, personas calificadas, personas entrenadas. No es sencillamente mover tuercas y tornillos o quitar pines para ir y colocar en otro sitio. Es muy complejo el tema de montaje y desmontaje, y cuando se hace de una manera no adecuada, cuando se hace por personal no autorizado, pues seguramente o se puede ocasionar daños durante el desmontaje o un colapso durante el desmontaje o durante el montaje en otro sitio, que es totalmente diferente para donde se diseñó la estantería o para donde se escogió determinado tipo de estantería. También hay que tener cuidado con el cambio en la configuración de los niveles de carga. Es muy de pronto, o se puede ver fácil, indicar que entre travesaños hay mucho espacio, que seguramente podemos ahorrarnos espacio, que seguramente podemos, más que ahorrarnos espacio, utilizar de mejor manera, optimizar el espacio que hay entre travesaños, colocar un travesaño adicional, pero esto en realidad lo que estamos haciendo es aumentarle la posibilidad de que reciba carga, no aumentarle la capacidad de carga, sino aumentarle la capacidad de almacenamiento, que de pronto el diseño y la especificación de esta estantería no está para ese aumento de la capacidad de carga que le estamos dando. Entonces, tiene que ir muy relacionado la capacidad de carga con el diseño para la carga que se le ha dado a la estantería. Y también hay que considerar la reubicación de la estantería en un suelo diferente, en un tipo de suelo diferente, porque puede suceder que una vez instalada la estantería en un suelo diferente, pues se ve bien, se ve estable, quedó firme, se hacen los procesos de nivelación, todo perfecto, pero después cuando recibe carga puede empezar a desnivelarse por hundimiento del suelo donde se encuentre. Entonces, esos elementos hay que considerarlos como unas posibles fuentes generadoras de riesgo cuando estamos haciendo el diseño, la especificación o el montaje de la estantería. Ahora, ¿cuáles son esos elementos preventivos, esos aspectos preventivos, esas normas preventivas que debo considerar en la especificación, en el diseño o en el montaje? Pues vamos a verlas por aparte. Vamos a ver inicialmente qué medidas preventivas podemos considerar para el diseño de la estantería. En primer lugar, ten en cuenta, como lo mencionamos, la situación geográfica del lugar donde se van a ubicar las estanterías. Esa situación geográfica tiene que ver con unos elementos que vemos allí más abajo, como la climatología, la sismología, qué tipo de zona sísmica es, si hay exposición al viento, porque todos estos son elementos que afectan la estabilidad o que pueden llegar a afectar la estabilidad. Si se usan agentes químicos, considerar pues que no puede entrar en contacto con las partes de la estructura, porque puede atacar, esos agentes químicos puede atacar las partes metálicas, provocarle óxido, provocarle corrosión y debilitarlas.
La naturaleza, características y resistencia del suelo, si es en un primer nivel, si es placa, si es concreto, qué resistencia tiene, de acuerdo a la capacidad de carga. Entonces hay que considerar esos elementos. Las características del equipo de carga, es muy importante. El equipo de carga, considerar las dimensiones que tiene, la carga admisible que tiene, los requisitos dimensionales, el número de mástiles que tiene para precisamente soportar esa carga, la altura máxima del mástil para poder llevar la carga a los niveles más altos de la estantería, el radio de giro, así el giro sea con las llantas traseras, de todas maneras pues requiere un radio de giro que obviamente en un pasillo tiene que dar el ancho de el montacarga, y todas esas tolerancias en los pasillos, en las intersecciones, en las cargas que se requieren para el funcionamiento de estos vehículos de carga. ¿Qué otras medidas preventivas hay que considerar en la fabricación, en el diseño, en las especificaciones, perdón? Antes de pensar en el diseño, en las especificaciones, cuando se está fabricando, hay que considerar cuáles son los sistemas de trabajo, los turnos, si son rotativos, si son de 24 horas, cómo se hace la rotación de cargas, si es una estantería que permanentemente está recibiendo y descargando, recibiendo y descargando, cómo se hace la preparación de los despachos, porque esto dentro de la configuración hace que en las especificaciones pueda determinar cuáles son los movimientos de materiales y evitar problemas de más adelante o problemas que se pueden generar más adelante en la operación como tal. Recordemos que estamos aquí pensando en esas medidas preventivas a considerar en las especificaciones. Cuando estoy especificando ese espacio físico donde voy a instalar mi estantería, donde voy a montar la estructura. Entonces tengo que pensar tanto en el espacio físico como en el trabajo que se va a desarrollar, como en la estructura que se va a realizar allí. Hay que considerar las características de la mercancía. Las unidades de carga va a ser por estiva, va a ser por cajas. En cada estiva que va a ser una unidad de carga, cuántas unidades o materiales van a ir, cómo se va a paletizar, es decir, cómo se va a estivar, cómo se va a almacenar, qué tipo de estivas se van a utilizar, o se van a utilizar contenedores, o cuáles son los medios de soporte empleados por cada unidad de carga que se va a utilizar. También es importante tener en cuenta toda la información que sea posible sobre los cambios futuros, sobre cuáles pueden ser las ampliaciones que pueden ir al futuro, si pueden haber cambios en los sistemas de embalaje, cambios en los sistemas de estibado, cambios en los sistemas de despacho, cuáles van a ser ese dinamismo, tratar de proyectar cuál es ese dinamismo en el que se presentan los procesos y que pueden generar cambios en las especificaciones de un proceso de almacenamiento. También considerar la norma específica que se ha de cumplir en la instalación de la mercancía almacenada, si tiene una reglamentación especial los materiales, si el almacenamiento es de productos generales o productos de algún tipo de control gubernamental, o almacenamiento de bidones, de contenedores, de recipientes, de sustancias líquidas, químicas, inflamables, sustancias explosivas, precursores para la fabricación de armas químicas que se utilizan de pronto en determinados procesos lícitos y que se necesita almacenar. Entonces, hay que determinar qué normativa específica existe para ese tipo de materiales para asimismo hacer las especificaciones en el diseño de la estantería. Ya una vez revisado este tema del diseño, de las especificaciones para el diseño, pues entramos a mirar cuáles son las medidas preventivas que deben haber en el diseño de la estantería. Ya cuando se va a diseñar, es importante considerar cuál es la resistencia que debe tener, la capacidad de carga, cuál es la estabilidad que requiere, determinar cuál es la normativa que se le va a aplicar, a menos que por políticas de una organización, por políticas de la empresa, la organización determine que va a utilizar una normativa con una exigencia superior a la exigencia normal que requeriría para su proceso.
Es decir, que se va a proyectar a que si va a tener una capacidad de carga determinada, la capacidad de carga de diseño de su estantería va a tener 2, 3, 4 veces más, independiente del factor de seguridad que normalmente debe tener. Igualmente, considerar los requerimientos mínimos de protección a la estructura, no protección a los trabajadores, sino protección a la estantería. Esa protección a la estantería, pues normalmente se encuentra en 2 puntos que son críticos: los puntales o los parales, o la base de los parales, donde se colocan elementos o carcasas protectoras por si un vehículo de carga golpea contra, o puede golpear, o tiene la posibilidad de golpear contra la estructura. No golpee la estructura, sino golpee ese protector y que ese puntal, que ese paral totalmente protegido. O también en los bastidores, es decir, en esos laterales, en esas partes laterales. Ahorita les voy a mostrar un gráfico donde les puedo mostrar cuáles son esos protectores de parales y cuáles son los protectores laterales o protectores de los bastidores. Especialmente porque cuando hay mucha circulación de materiales y la carga no se hace a través de rieles, a través de vagones, que siempre pasa por el mismo sitio la carga, sino depende de una manipulación de un operario, de un manejo de un operador, de un montacargas, pues siempre puede estar expuesta a que el montacargas tenga golpes contra estos puntales, golpes contra los bastidores, debilitando la base de la estructura y obviamente con la posibilidad de producir ese colapso de la estructura. ¿Qué otras medidas preventivas en el diseño? Disponer de clavijas de seguridad en cada conector. Les hablaba que las estanterías son estructuras formadas de ángulo ranurado o perfiles ranurados con travesaños. Pero ¿cómo van esos travesaños sobre el ángulo ranurado? A través de acoples, y esos acoples pues se enganchan fácilmente, que en la operación de un vehículo de carga y en el retiro de materiales pues seguramente pueden existir golpes, donde esos golpes pueden desencajar esos travesaños de los parales. Entonces, una medida preventiva en el diseño es poder disponer de clavijas de seguridad, como una especie de pines que me puedan garantizar que cualquier operación manual horizontal, involuntaria, obviamente, accidental, que golpee un paral, pues no lo vaya a sacar de su sitio, no lo vaya a desencajar de su sitio, ocasionando de pronto el derrumbe, el colapso o la caída de materiales. Otros aspectos en los diseños. Los pasillos. Los pasillos puede haber espacios donde hay unos travesaños que unen entre sí los racks, las estanterías, los pasillos de estantería, los tendidos de estanterías. Cuando pasa un montacarga, pues el montacarga tiene una altura en su mástil, y esa altura en su mástil pues puede eventualmente chocar contra esos travesaños que tiene. Entonces debe haber una holgura vertical entre la carga y el mástil del montacargas de por lo menos 15 centímetros. ¿Esto dónde se establece? En el diseño de la estantería. Y en el diseño, por eso era que mencionábamos hace un momento, en las fuentes generadoras de riesgo, que dentro de la información que se va a tener o que se debe tener para poder hacer el diseño y la especificación de la estantería, son los vehículos de carga, el alto almacenamiento, etcétera, para poder instalar este tipo de elementos. Y como seguridad adicional a la estabilidad transversal, se recomienda unir entre sí la estantería. Una cosa es la estabilidad de la estantería, cómo funciona un solo tendido de anaqueles, y otra cómo funcionan varios tendidos unidos entre sí, porque funcionan como un bloque sólido, como una unidad que va a tener más base, donde están ubicadas en el piso de la bodega, en el piso de la instalación. ¿Qué otras medidas se deben considerar en el diseño de la estantería? No se deben conectar las estanterías a las paredes del edificio. Eso puede generar, cuando se conecta, les decía que la estantería se puede conectar entre sí para formar un solo bloque que le da mayor estabilidad. Pero cuando se conecta a las paredes, lo que le está generando una carga lateral a ese muro, a esa pared,
que no sabemos si es un elemento estructural de la edificación. Y así sea un elemento estructural de la edificación, pues tampoco sabemos si ese elemento estructural, no lo sabemos y seguramente no fue así, ha sido diseñado para recibir esa carga lateral de la estructura de almacenamiento. Entonces, por esta razón, no se debe conectar a las paredes, puede llegar a colapsar una pared que no es un elemento estructural, y si es la estructura y no está dimensionada para este tipo de carga, pues también puede hacer colapsar la edificación. Igualmente, se recomienda en el diseño para la caída de estivas, para evitar golpes contra las instalaciones de la bodega, como rociadores, los sprinklers, bandejas de cableados, etcétera, o que las estivas choquen entre sí, pues se recomienda utilizar topes. Muchas veces las estanterías dan contra la espalda o la parte posterior de otra estantería. Si se introduce un material en una celda, pues puede chocar con el material que está en la parte posterior y hacer esa caída de materiales. Entonces se recomienda diseñar topes para saber hasta dónde puede llegar el elemento allí almacenado. Otra recomendación en el diseño. Cuando los materiales, la estantería da zonas de tránsito, por encima o en los niveles altos, cuando se sobrepasa de 2 metros, se recomienda instalar mallas o paneles que se puedan cerrar, evitando una caída de materiales por cualquier circunstancia, por vibración, por movimiento, por mal apilado del material, porque hubo un temblor, por cualquier circunstancia, y que haya una zona de tránsito y le caiga encima materiales. Entonces se recomienda mallas, paneles, para hacer ese encerramiento de la celda, ese cierre de la celda y evitar la caída de materiales. Otro elemento fundamental en el diseño, los pasillos, el diseño de los pasillos de circulación. Cuando se está diseñando el espacio físico de la estantería, hay que determinar si va a haber una circulación únicamente de montacargas o va a haber una circulación de montacargas y personas, circulación peatonal. Recomendación, circulación exclusivamente peatonal, por lo menos 1 metro de ancho, demarcado, delimitado. En la resolución 2400 están las características de demarcación y señalización: pintura amarilla, por lo menos 5 centímetros de ancho, 10 centímetros es lo ideal, pero no tenemos una dimensión específica para el montacarga. Entonces, pues estas dimensiones para los pasillos de la montacarga deben diseñarse en función del ancho del montacarga y su mayor dimensión. Cuando se habla de su mayor dimensión es el ancho del montacarga, incluyendo su carga. Si su carga, que habitualmente está transitando allí en ese proceso, pues es algo más ancha que el montacargas, pues ese es el ancho del pasillo, obviamente dejando un espacio de holgura. Y hay que contemplar si ese tráfico es de 2 vías, de doble vía, y si además de doble vía hay paso peatonal. Entonces hay que diferenciar esas zonas de circulación de personas, de circulación de los montacargas, respetando las dimensiones necesarias para cada tipo de usuario. Aquí estamos hablando de 3 usuarios: peatón, montacarga que va en un sentido y montacarga que viene en otro sentido. Entonces, cada uno de ellos, el peatón, ya vimos que es por lo menos 1 metro de pasillo exclusivo con su señalización. Ya vimos que para el pasillo del montacargas es el ancho del montacargas, pero si es de doble vía, pues es el ancho de cada uno de los montacargas, contando con su parte más ancha y obviamente teniendo unos 9 o 10 centímetros de holgura para la maniobra y para el paso. En aquellos puntos donde hay intersección, donde hay curva, donde hay poca visibilidad, es muy importante colocar espejos de visualización, alarmas visuales de presencia, donde se prenda una señal visual lumínica que avise que viene en proximidad otro vehículo de carga y que no se puede ver porque estamos en un punto ciego, en una esquina, en una curva, y no se puede ver. Tiene otro montacarga
o viene un peatón, entonces es muy importante colocar esos espejos de visualización. Aquí vemos un gráfico que de pronto nos resume varios de los aspectos que estábamos revisando hace un momento. Empecemos mirando aquí, la protección de puntal, que está señalizada aquí, esta carcasa, este protector metálico que va en la base del paral. Es muy importante porque normalmente esas bases, especialmente en las esquinas, es donde más sufren los parales y se golpean. Y al golpearse, pues se debilita, y si está totalmente cargada la estructura, pues seguramente va a colapsar por la debilidad. Y lateralmente, en los bastidores, también lateralmente están estos protectores para evitar golpes. Aquí vemos una dilatación entre la estantería frontal y la estantería posterior. Hay una dilatación donde se colocan los topes para que, como les mencionaba, evitar que cuando se coloque una carga empuje de la parte posterior. Aquí en el centro, en este círculo, vemos una clavija de seguridad ampliada que se coloca en los terminales de los travesaños para poder asegurar, y por un movimiento involuntario ascendente del montacarga, pues evitar que de pronto llegue a golpear la estructura y a sacar el travesaño. Y bueno, también hablamos aquí de los pasillos, del ancho de los pasillos. Ahí en la literatura, en la bibliografía, están las referencias de las normas que me pueden ampliar la información si ustedes lo desean. Ahora, aquí vimos cuáles fueron o cuáles son las situaciones o los riesgos que se pueden presentar en el diseño, en la especificación y en el montaje de la estantería. Ahora miremos qué sucede en las labores, en el día a día. Ya está diseñada, ya está montada, allí está la estantería, pero tenemos nuestra labor todos los días en una bodega de almacenamiento. ¿Qué se puede presentar en esas labores del día a día? Puedo tener caída de materiales. Ya vimos que la caída de materiales puede ser por el diseño, pero pues también puede haber caídas de materiales, así la estructura quede muy bien diseñada, las especificaciones sean las correctas, etcétera, pues pueden haber otras circunstancias que en la operación me puede presentar caída de materiales. Puedo tener hundimiento de los niveles de carga, puedo presentar golpes o atropellos por vehículos, puedo presentar choques entre vehículos o golpes entre vehículos y la estantería. Cualquiera de estas situaciones se me puede presentar. Miremos cada una de ellas. ¿Qué pasa con la caída de materiales? ¿Por qué se puede presentar caída de materiales? Ya lo dijimos, por el diseño deficiente, porque hay una deficiente ubicación de las cargas sobre las estivas, entonces se permite que las estivas sobresalgan y se desbalancean, se pueden caer. Ahora, si se conduce de una forma inadecuada, a velocidades que no son permitidas, si el piso tiene desniveles, tiene huecos, etcétera, desestabiliza el montacargas y puede derrumbar la carga. Por los dispositivos de retención de cargas defectuosos o inexistentes, es decir, esos elementos que dijimos que podían estar a partir del segundo nivel, redes, mallas, largueros, topes, etcétera, pues puede presentar si no existen, pues se puede presentar la caída de materiales, y también si hay una deficiente colocación de unidades de carga sobre los largueros o una inadaptación, no se adaptan perfectamente sobre los mismos a las dimensiones de las estivas, ahí se pueden presentar caída de materiales. Muy bien. ¿Por qué otras situaciones se puede caer en los materiales? Porque se colocan cargas en celdas ocupadas, entonces se calcula mal, se va a colocar una carga en celdas que están ocupadas, empujan la carga que está allí y pues hacen que se derrumbe. Por colocación de unidades de carga sobre otras cargas, entonces vemos que hay un espacio en la estantería que puede caber otra, pero no está diseñado para eso, se coloca sobre ella y ahí pues puede haber algunos problemas, o por una mala apreciación de la altura de colocación de la carga por parte del conductor de montacargas. Es muy complejo y para eso es el entrenamiento, la formación y las
capacidades que tiene un conductor de montacargas, donde debe a determinada altura y desde el nivel de operador del montacargas debe calcular la altura donde debe colocar la carga. Si no calcula bien, hace la introducción del material, pues puede golpear la estantería, derrumbar la carga, y esa es una de los riesgos que pueden presentar en ese punto. Y por utilización de elementos de carga como estivas, contenedores, containers, etcétera, etcétera, sin la resistencia adecuada. Cada estiva tiene una configuración, unos materiales, un diseño específico que si se sobrecarga, pues también puede fracturarse, romperse y ocasionar la caída de materiales. Segundo riesgo, el hundimiento de los niveles de carga. ¿Por qué se puede presentar ese hundimiento? Pues definitivamente por una sobrecarga de la estantería. Entonces están los travesaños, se coloca el material y seguramente no colapsa, sino empieza a flectarse. Entonces esa sobrecarga puntual, local o general de toda la estantería puede generar la deformación de los elementos estructurales hasta que finalmente pueden llegar a colapsarlos. También sobrepasar los límites máximos de carga admisible. Dijimos desde el comienzo, mencionado desde el comienzo, que esto obedece a unas especificaciones y a un diseño. Y a un diseño que aún, además de resistir el peso de la carga, su propio peso, el peso de la estructura y un factor de seguridad, pues algunos pueden considerar que puede resistir mucho más, sobrepasan los límites máximos si se desconocen y obviamente causar ese hundimiento de los niveles de carga. O también se pueden presentar golpes o choques de las carretillas de elevación, de las estibadoras, de los montacargas, contra elementos de la estructura que provocan las deformaciones, perjudican la estabilidad y que terminan seguramente colapsando la estructura, la resistencia, porque está, y más si está totalmente cargada, pues más fácilmente puede colapsar. Golpes o atropellos por vehículos, un peatón, un trabajador puede ser golpeado o atropellado por un vehículo, o la misma estructura puede ser golpeada por un vehículo de carga. ¿Por qué se puede presentar esto? Por la inexistencia de orden en las zonas de almacén, de vías de circulación, de espejos que permitan ver en partes de baja visibilidad, espejos de 180 grados. Entonces, esto puede suceder, o por esta ocasión, o por esta situación puede suceder golpes o atropellos por vehículos. También por personal carente de formación adecuada. Recuerden que había una pregunta, decía que por qué se puede presentar. Si era por la preparación de las personas, por el entrenamiento de las personas, o por el diseño, y ambas cosas tienen que ver. Entonces allí la respuesta, que creo que era la primera pregunta, es ambas. Tanto la formación de los trabajadores como el diseño de la estructura, pues garantizan una seguridad en las bodegas de almacenamiento. Choques entre vehículos, uno ve en las bodegas de almacenamiento que muchos trabajadores piensan que están como en vía pública, que tampoco debería ser así, que están en un vehículo de carreras y maniobran esos vehículos a altas velocidades. Eso ocasiona choques. La falta de señalización, la falta de iluminación, la falta de espejos panorámicos, la escasa anchura de los pasillos, el cruce, etcétera, y obviamente la formación del trabajador pues termina originando choques en los vehículos. Y los riesgos por golpes entre vehículos y la estantería, también originado por la escasa anchura de los pasillos, por las características técnicas de los montacargas en su ancho, en su radio de giro, en el tipo de carga que manejan, o porque el mismo conductor no tiene una formación o experiencia necesaria. Y para finalizar, los riesgos durante las labores con apilado de materiales, donde se puede presentar golpes por caída de cargas y objetos sobre zonas de paso o de trabajo, sepultamiento y atrapamientos diversos por hundimiento de los niveles de carga, atropellos y golpes por los equipos de carga, y en especial sobreesfuerzo por la manera
cómo se hace este tipo o esta técnica de almacenamiento. Recordemos que este apilado de materiales no se realiza con el objeto de aumentar los aspectos de seguridad. Es una técnica diferente que debe tener sus propios conceptos de seguridad, pero no dejamos de apilar, no dejamos de almacenar en estantería para almacenar una técnica de apilado o arrumes para aumentar la seguridad, porque eso nos evita el tráfico de vehículos, etcétera, etcétera. No, es simplemente una técnica diferente de almacenamiento. Bueno, por lo pronto, ahí queda la bibliografía, la resolución 2400 del 79, normas técnicas de prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en Trabajo de España, especialmente la 1102 y la 852, habla mucho del apilado de materiales y el almacenamiento de cargas. Las demás normas técnicas de prevención hablan sobre las condiciones locativas, espacios de trabajo. Espero que esta información sea útil para nosotros, para todos ustedes. Paola, ¿me ayudas por favor con el sondeo final? Claro que sí, Inge. Inge, antes del sondeo tenemos una pregunta, la realiza Neila Yeritza. Dice, ¿a cuántos centímetros debe demarcarse la línea de seguridad amarilla de las estanterías? Las líneas amarillas deben delimitar el área de la estantería. Es decir, debe estar justo al lado de la estantería. La demarcación, la 2400 nos dice que debe ser con pintura amarilla de 5 centímetros, franjas amarillas de 5 centímetros de ancho. Como lo mencioné, pues se recomiendan 10 centímetros de ancho. Ok, listo. Aquí también nos pregunta Diana Torres. ¿La demarcación en el área de la bodega debe ser de color amarilla? Amarillo. La resolución 2400 nos dice que la demarcación de áreas y zonas de trabajo, vías de circulación, es con pintura amarilla. De hecho, uno comercialmente la consigue así, pintura amarilla de marcación o pintura amarilla de señalización. Ok, ingeniero, muchas gracias. Listo, entonces vamos a dar paso a nuestro sondeo final. Dale. Primera pregunta. Para proteger una estantería de golpes se requiere A. Protectores de parales. B. Capacitación a operadores de montacargas. C. Las respuestas A y B son correctas. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Mientras tanto, estoy respondiendo aquí otras preguntas. Me dice José Andrés Anaya, profe, ¿cuál es el riesgo más común en una estructura de estantes metálicos de 5 metros de altura? Obviamente, el colapso, golpes contra la estructura, caída de materiales, las que vimos ahorita. José Andrés, muchas gracias por tu inquietud. Neila Yeritza Duque dice, buenas tardes, ¿se puede apilar estiva con bultos sobre otras estivas con bultos? 3 estivas, cargas apiladas en vertical una sobre otra. Hay que revisar la estabilidad. Lo importante de un apilado seguro es que es la estabilidad, el alcance y el manejo de los materiales, y de acuerdo con eso uno puede determinar si se puede apilar o no. La estabilidad es lo que determina la altura de apilado. Y también pregunta Neila Yeritza Duque, ¿a cuántos centímetros debe almacenarse ¿de qué? De marcarse la, bueno, ya la contesté, justo enseguida de la estantería. Gracias. Listo, Inge, muchas gracias. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Protectores en parales 10%. B. Capacitación a operadores de montacargas 3%. C. Las respuestas A y B son correctas 86%. Inge, esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Bien, las respuestas correctas es la A y la B. Estábamos 220 personas al comienzo. Estamos en este momento el doble, 445. Fuimos del 77 al 86%, es correcto. A y B es correcto. Muchas gracias. Listo, Inge, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Los riesgos en las bodegas se generan desde el diseño de un almacén? A, sí, 83%, B, no, 17%. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, sí, 83%, B, no, 17%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, Inge?
Bueno, no sé si hubo en realidad un sondeo en este punto, porque esas fueron exactamente las respuestas del primer sondeo. No vi que hubieran tenido posibilidad, pero bueno, aquí que quede claro que los riesgos se generan desde el diseño. Ahí está la mayoría, yo creo que ahí no había inconvenientes o dudas adicionales. Listo, Inge. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. El apilado de materiales es una técnica de almacenamiento usada para evitar accidentes. A, sí, B, no. 15 segundos para conocer los resultados de la votación. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, sí, 48%, B, no, 53%. Esta respuesta estuvo como muy pareja. ¿Cómo nos fue con esa, Inge? Estuvo como pareja, pero mejoró bastante porque estaba invertida. O sea, en este momento la respuesta correcta es no, porque no es una técnica, lo mencioné varias veces, no es una técnica utilizada para evitar accidentes. Es una técnica que se utiliza en la cual es una técnica normal de almacenamiento en la cual se debe seguir algunas características para evitar accidentes, pero en sí no es una técnica que yo prefiera hacer apilado a almacenar en bodegas para poder evitar accidentes. Entonces, de pronto tal vez la formulación de la pregunta no fue muy clara, pero ese es el concepto. No es una técnica para evitar accidentes, es una técnica de almacenamiento que debe seguir unos procesos para evitar accidentes. Ahí la respuesta correcta era no. Listo, Inge, pues muchas gracias por tu retroalimentación y muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. Claro que sí. Seguimos invitando a que se conecten con todas las acciones educativas de Positiva, no solamente en esta comunidad, sino en las más de 45 comunidades que tienen. Estén atentos a la información que reciben y por favor visiten Posipedia, www.posipedia.com.co, donde van a encontrar mucha información, no solamente de esta comunidad, sino de todas las que les estoy mencionando. Muchas gracias, Inge. Bueno, queremos hacerle una invitación muy especial a nuestros habitantes del departamento del Huila para que participen de nuestra primera Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en Seguridad y Salud en el Trabajo, que vamos a realizar este 5 y 6 de marzo en la ciudad de Neiva. Estaremos ubicados en la carrera 5, número 2181, Centro de Convenciones José Eustacio Rivera. Ahí podrás aprender y disfrutar de muestras comerciales, diferentes expertos en seguridad y salud en el trabajo, charlas set inspiradoras, concierto de la prevención, 20 simuladores de realidad virtual, break, souvenir tecnológico y certificado de asistencia. Recuerda, te esperamos en Neiva este 5 y 6 de marzo. Los horarios vamos de 8 a 5 de la tarde en jornada continua y lo más importante, estará abierto a todo el público y no tendrá ningún costo. Recuerden que escaneando el código QR que aparece en pantalla pueden realizar la inscripción y poder participar. A nuestros asistentes, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y mucha más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o seguirnos a través de nuestro canal de WhatsApp, Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites.
Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás.